Continuamos en Visión Integral. Bueno, Daniel, yo hablaba ahorita de los interlocutores válidos, porque tú no puedes llegar a un territorio con una fuerza internacional de paz, ¿verdad?, para pacificar el país, y tú tienes que desarrollar un plan, ese plan tiene que ser aprobado. Con el poder de las bandas, que se siguen en las calles, yo vean esta semana unas fotografías donde las bandas, es como si salieran a patrullar las calles, exactamente así, patrullando las calles con armamento que no tiene la policía. Fíjate cómo hay una, digamos, como una unificación, y las pandillas se reunieron todas recientemente, más de 200, y decidieron pacificar un poco. Crearon una asociación. Una asociación, y dijeron, a partir de ahora, los comerciantes pueden volver a abrir sus negocios, aquí no va a haber más secuestro, aquí no va a haber más violación. Pienso que dándole un espaldarazo a la posición del presidente, que otra cosa hubiese sido si el presidente mantiene la posición que mantenía antes, es decir, esa construcción es un asunto privado y el gobierno no tiene que ver nada con eso. Lo presionaron y se vio obligado a cambiar de posición. Entonces yo digo, esa gente que tiene ese control, ¿se van a sentar los organismos internacionales a negociar con ellos o lo van a enfrentar? Lo que yo estoy buscando es el desenlace de algo que se ve venir, que yo creo que en cualquier momento se va a aprobar esa resolución que está redactada, a menos que no haya alguna oposición de China, que no sabemos la posición, porque Haití es lo que mantiene todavía relaciones diplomáticas con Taiwán, de los pocos países que le quedan con Taiwán, y la posición de Rusia cuál va a ser en estos momentos también. O sea, tú no sabes todavía si se va a aprobar, pero si se aprobara, ¿cuál va a ser el impacto de eso? ¿Y qué va a pasar con esa banda? ¿Será un baño de sangre o habrá la posibilidad de buscar alguna salida, desarmar esa población, integrarla? ¿Qué va a pasar? Mira, sobre el Consejo de Seguridad de la ONU, Rusia y China simplemente se abstendrán. ¿Se abstendrán? Sí, es mi... Entonces no se va a aprobar. Sí, se puede. No es el veto. No es el veto. No es el veto, es la abstención. Con lo cual puede pasar. Pero bien, de ahí a implicarse en el problema es otra cosa. No, yo no creo que se vaya. Ahora bien, nosotros hablábamos de la alfabetización del pueblo haitiano. Nosotros hablamos de cómo rescatar al pueblo haitiano. El rescate y la alfabetización del pueblo haitiano necesariamente tiene que estar incorporadas esas bandas. ¿Por qué? Porque esas bandas son ahora mismo lo que están dirigiendo Haití. Y esas bandas no se les puede ver con el ojo de la inocencia. Esa gente responde a intereses. Claro. A intereses. Si no lo hubiese, porque ¿dónde están los recursos para el armamento? Ahora bien, crear conciencia de una soberanía, de un patriotismo, ese tipo de cosas, es importante para Haití, dentro de ese proceso educativo. Tú hablabas de mediación, la mediación adecuada para poder incorporar las grandes masas populares de Haití, esos dirigentes de bandas y esas cosas que no están tan sueltos, fíjate, ya están organizados en asociación, y tienen armas y tienen el control del combustible que entra a Haití, con lo cual esta gente puede prender medio país. O sea, es delicada la situación. Me parece que la posición de Ariel Henry, el primer ministro, algunos dicen presidente, pero el primer ministro, no es la más adecuada, porque él llama a enfrentar violentamente a las bandas. Y eso traerá por consecuencia que se den respuestas que no sean las más adecuadas. Hay que tener en cuenta, señores, en peores condiciones posiblemente de lo que ha ocurrido anteriormente. Claro. Porque anteriormente no hubo una confrontación armada. Ni tampoco las bandas estaban armadas como están ahora. Ahora bien, hay otro factor a tener en cuenta. Señores, las escuelas musulmanas, islámicas que hay en Haití, están absorbiendo gran parte de la juventud haitiana. ¿Y a qué se debe esa proliferación? Eso es simplemente que hay un punto ciego en el futuro de Haití. Y ellos lo que ven es la oportunidad que se les presenta. Por ejemplo, ya al día de hoy deben haber casi 3.000 estudiantes haitianos
que han sido invitados a terminar sus estudios académicos y del islamismo en Arabia Saudita, Turquía, en Emiratos Árabes Unidos, etcétera. O sea, ellos comienzan el adiestramiento aquí y lo terminan allá. O sea, cuando esos 3.000 o qué sé yo, cuántos estudiantes terminen allí, vamos a ver qué trascendencia va a tener esa gente dentro de Haití con esos estudios y esa tendencia religiosa. Ahora bien, si se enfrentan, como está planteando Ariel, dos ejércitos, dos fuerzas militares, acabarse una con otra, eso puede atraer la atención también de estos yihadistas que están regados por toda el África. Y como ya Kenia está ahí, es prácticamente una invitación a que esta gente se traslade a Haití a hacer de ese país un granero para su cebada. O sea, eso se lo digo. Hay que tener mucho cuidado con ese problema de que país africano... Y una guerra al lado nuestro. O sea, pero el desplazamiento que puede venir en nuestra frontera también. Claro. El problema es mucho, es demasiado para nosotros. Ese problema, quiera Dios que no pase. Quiera Dios que no pase. Lo que se vislumbra ahí en Haití, quiera Dios que no pase. Pero algo va a pasar. Indudablemente. Y yo creo que la intervención... Pero que no sea lo peor. Que no sea lo peor. Vamos a ver. La intervención llama a eso. Y más como la está postulando el primer ministro haitiano. Ahí hay que tener cuidado. Mira, Daniel, el gobierno dominicano, mucha gente ha cuestionado la decisión que tomó porque la vieron muy radical, lo planteaba ahorita ante el tema de la construcción del canal y la otra reacción del canal de la Vigía, restablecerlo, rehabilitarlo, como tú dices. Y esa decisión del cierre de la frontera, ¿tú crees que esto se podrá mantener con lo que hemos visto en los últimos días, la protesta de comerciantes, la cantidad de empresas, sobre todo del Cibao, de los comerciantes de la línea, de la línea, ¿no? De las 4 provincias fronterizas y quizá un poco Montecristi, que se afectan con esto? ¿Tú crees que tendrá el gobierno un comercio regulado, el comercio formal más de 1.000 millones y el informal unos 500 millones? Se habla de unos 1.500 millones de dólares en la comercialización con Haití, uno de nuestros principales socios comerciales, ¿verdad? Con una balanza comercial a nuestro favor, lo que no ocurre con otro país. ¿Podrá el gobierno mantener esa posición o podrá variar, como el presidente recientemente dijo, que si se paraba la construcción del canal, pues el gobierno podía ver la flexibilización de esas medidas? ¿Detendrán los haitianos algo que lo ha unificado en este momento, la construcción del canal, y el gobierno flexibilizará, o el gobierno será obligado por la misma presión internacional a abrir el comercio con Haití, a abrir la comercialización en los mercados binacionales y permitir exportaciones? Porque ahí ahora es que se está pasando hambre. Mira, otra vez tenemos una parte importante de esa población, sí. Productos diseñados para producidos para esa población, mira, para ese país. Yo insisto en la complicación del problema haitiano, y no simplemente por crear un bulto, es que en Haití la situación es muy difícil. Una de las principales medidas que debió tomar el gobierno dominicano es abrir el problema de Haití. No solo dar un discurso en la ONU, sino valerse de los mecanismos y de los organismos internacionales que hay en América Latina. El CARICOM, lo que sé yo, que todo. Y mandar delegaciones, plantear este problema y pedir la intervención de estos organismos, con la finalidad de no tragarse el país solo este problema de Haití y no dar oportunidad a los que están acechando para agudizar la situación en Haití, como se pretende que pase ahora con este problema de la nueva intervención. Y la victimización de Haití, que sí, siempre se hace víctima y tiene muy buenos diplomáticos, ¿no? Tiene gente que hace un buen lobismo. Mira, el problema de eso de la victimización de Haití
es un problema de negocio, de una serie de ONG que tanto en Estados Unidos como aquí en República Dominicana y en el mismo Haití están celebrando el caos, porque como dice el refrán, el río revuelto, ganancia de pescadores. Eso es lo que están aprovechando ellos. Y es parte del folclore que se vive en Haití. Lo cierto es que el gobierno dominicano no tiene por qué asumir de una manera unilateral el problema de Haití, cuando de hecho es un problema internacional, no es un problema de los dominicanos. Claro, plantearse esto significa, como ya le decía, abrirse a las tendencias internacionales, pero parece que este gobierno no tiene mucha experiencia en eso, y ha preferido utilizar el fuego de la ONU, pero no hacer el trabajo que es indispensable para vislumbrar una salida hacia el caso haitiano. La frontera, sí, con esa posición. Sí, es una trampa. El problema de la frontera también es otra trampa. ¿Por qué? Señores, el flujo de capital que se mueve en esa frontera es muy grande. No es solamente 500 millones, 1.000 millones, no. Ahí hay cosas en la sombra que no se podrán deducir por simple interpretación. Ahí hay problemas muy grandes que se dan en ese negocio de la frontera haitiana. Por no decir mucho, ¿verdad? Desde el contrabando hasta el comercio abierto. Ahí hay de todo. Ningún tipo de regulación. Entonces, ese problema, el presidente Abinader no va a aguantar la presión. No la va a aguantar. Ese dinero estancado, ese comercio paralizado, empresas que trabajan precisamente para el mercado haitiano. O sea, esa situación no la va a aguantar. Ahora, nosotros hemos sido responsables con el manejo de nuestros vecinos, o sea, nuestras relaciones a través del tiempo. Nosotros hemos sido responsables, porque hablamos del tema migratorio, pero cuando aquí dice que cerrados los consulados se han emitido, creo que se habla de unas 27,000 visas, ¿no? Prácticamente cerrados los consulados en los últimos tiempos. Cuando tú ves la cantidad de visas que se otorgan, es una cantidad exorbitante porque es un gran negocio y todo el mundo lo sabe. Cuando tú ves el tráfico en la frontera, cómo se da, aquí decimos, bueno, todo esto se va a regular, quienes se han aprovechado de esa mano de obra que viene aquí indocumentada, bueno, ¿quiénes? Los empresarios, los de la construcción, los empresarios agrícolas. O sea, una realidad que tenemos, yo creo que nos hemos manejado con mucha irresponsabilidad, y es lo que nos lleva a tener una situación que nosotros ni siquiera sabemos en estos momentos cuántos nacionales haitianos viven de manera ilegal en República Dominicana. Entonces, lo hemos permitido porque nos hemos beneficiado de esa situación. Y de repente, ya que se identifican más de 400 asentamientos haitianos, sí, con una normalidad extraordinaria. Entonces, a veces nos quejamos de cosas que nosotros lo hemos permitido. Mira, la situación migratoria de Haití, eso es una situación de todos los días, de todos los años, de décadas. Porque en la misma proporción en que Haití carece de medios de subsistencia, la población no se va a suicidar, tiene que escapar, como nosotros mismos vamos a Nueva York y van a venir aquí. Entonces, el asunto es que Haití todo es negocio, el manejo de la migración es negocio. Vayan a Miami, investiguen en Miami para que se den cuenta las grandes ONG y las corporaciones que hay montadas para vincularse comercialmente con Haití. Eso es Miami. Ahora, ¿qué de aquí de Santo Domingo? Entonces, hay que tener en cuenta que hay un complot internacional contra la República Dominicana. Un complot que se desarmó un poco con el problema de la caída del Plan de Lomé, pero eso sigue en pie. Hay que ver las intenciones de Canadá, del mismo Estados Unidos, de Francia, de Europa.
con respecto a la división de la isla. O sea, es un plan internacional para unificar el país y que tiende a realizarse de una manera minúscula, paso a paso, en la medida en que se extiende el plan de la migración. Pero eso no será posible, y además nosotros hemos sido, insisto, muy irresponsables y somos los que hemos permitido que muchas de estas cosas ocurran. Esa es la gran verdad. Esa es la gran verdad, porque lo hemos permitido. Lo que pasa es que hay dirigentes políticos de gran nivel que han pactado con determinados principios de patriotismo en contra de nuestro país. Y lo que está implicando en términos económicos. Y eso es un riesgo muy grande contra nuestra nacionalidad, contra nuestro país. Y han pactado. Y esa situación no se plantea en los medios de comunicación, eso no se dice por temor a represalia o a crearse situaciones incómodas dentro del diario vivir. Pero aquí hay intereses muy identificados con esa causa. Indudablemente que la clase media, que el dominicano de verdad está en contra de esos movimientos y de esos planes, y son los que están dando lucha, son los que están enfrentando ahora mismo y solidarizándose y luciendo el patriotismo a un nivel tal ¿a dónde nos lleva eso? Bueno, exacerbar los ánimos, radicalizar los haitianos y los dominicanos, o sea, lo que andan en esa dirección, que asumen esa causa patriótica y de defensa de la soberanía y todo esto, donde aquí no hay una amenaza para la República Dominicana. Mira, lo que pasa es que hay imprudencia en la parte haitiana, no, pero muchísima, cuando niegan la concertación, cuando se niegan a establecer ciertos acuerdos o a respetar ciertos acuerdos, y también cuando toman iniciativa en perjuicio del país, exclusivamente siendo vasallos de orientaciones internacionales para el perjuicio de nuestra nación. Finalmente tú no tienes con quién llegar a un acuerdo, con quién respetar, garantía de que se va a respetar un acuerdo o alguna decisión que se haya tomado. No hemos llegado al final. O sea, yo creo que este tema va a seguir caliente. Quizás en otro momento vamos a seguir con el tema, vamos a ver el desarrollo de los acontecimientos que pasan los próximos días, pero seguirá siendo un tema de gran preocupación para el país por lo que pueda ocurrir. Lo último que te voy a decir es que ese primer ministro haitiano no es un nombre de concertación, tiene todo el perfil del... Bueno, hemos llegado al final de Visión Integral, pues nos despedimos hasta el próximo domingo, si Dios lo permite. Aquí estaremos con ustedes para tener este encuentro con Visión Integral. Buen día. Hoy celebramos, pero hacemos un resumen de 3 años de trabajo arduo y dedicación a esta organización. Y quiero expresar mi más sincero agradecimiento por su continuo apoyo y presencia. Estos resultados se enmarcan en el contexto de la política gubernamental en el cumplimiento a lo establecido en la Ley 2000, que rige los derechos de propiedad industrial. Es política de nuestro presidente, es política del gobierno, realmente nosotros expandir todas las tareas que están vinculadas a la propiedad industrial.